Lo primero de todo, bueno, los que lleváis varios días aquí me conocéis, soy Pablo Roldán. Ramón Vila, desgraciadamente, ha tenido que quedarse en casa por motivos de salud. Y José Ángel Mañas, pues lo ha intentado hasta el último momento, pero no ha podido, no ha dado positivo hasta el final, así que tampoco ha podido venir. Pero bueno, contamos con Ana Elena Rivera y con Sandra Aza para esta última mesa que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Así que nada, repito lo mismo por si alguna vez no habéis venido, no me habéis visto. Lo primero que voy a hacer es una breve presentación de las dos. Van a hablar de su novela, Ana de la última y Sandra de su maravillosa novela. Y luego nada, empezamos un turno de preguntas, ya sabéis, y intentaré daros el turno a vosotros para acabar, ¿vale? Cualquier cosa me vais diciendo. Bueno. Perdonad, que es que Ana es como si fuese familia, ¿eh? No, estoy un poco emocionado, no, tenedme en cuenta. Nacida en Oviedo, Asturias, es asturiana de nacimiento y corazón, pero lleva muchos años en Madrid, ciudad en la que la adoptó y donde ha construido su hogar. Estudió Derecho y Administración y Dirección de Empresas, y aunque siempre soñó con ser escritora, criminóloga o comisaria de policía, tuvo una carrera emocionante en una gran multinacional. ¿Has visto? Desde muy pequeña leía de forma compulsiva, ¿vale? Sus padres se enfadaban con ella porque comía y leía. Incluso tuvo una época en la que, bueno, leía mientras se bañaba. Así que los libros ya sabéis cómo acababan. En fin. Empezó leyendo como yo, empezó leyendo Mortadelo y Filemón y luego acabó leyendo Agatha Christie, que es como acabamos. Y tuvo un hecho que le cambió, que es que cuando se quedó embarazada le dieron una baja y entonces se pudo dedicar a escribir. Y entonces pudo dedicar todo el tiempo a su pasión. Empezó a escribir con la intención de que ese refugio que ella tenía de pequeña, pues se pudiera tener a más gente. Además, ha tenido grandes profesores en la Escuela de Escritores, en la que ahora tiene el privilegio de enseñar. Su primera novela fue Lo que callan los muertos, en 2019. Luego tuvimos Un asesino en tu sombra, en 2020. Los muertos no saben nadar, de 2021. Y el último, que es Las herederas de la Singer, de 2022. ¿Vale? Bueno, mi querida Sandra nació en Madrid, o sea, como todos. Estudió Derecho y en la Universidad Complutense de Madrid, que ya sabéis que digo que es la mejor siempre. Pero con 17 años ya trabajaba en el despacho de abogados de Uría, porque tenía que mantenerse y ella quería ser independiente. Oye, y tenía que pagar sus gastos, como todo. Siempre le gustó escribir, así que estuvo redactando documentos jurídicos en el Departamento de Derecho Procesal y luego pues, se convirtió en una abogada de éxito y trabajó 10 años en este despacho de abogados. Y un día tomó la decisión de que quería dedicarse a su gran pasión, que era escribir. Así que se sacó una posición al funcionario de la Comunidad de Madrid, porque tenía que mantener su independencia económica, y actualmente trabaja en la Consejería de Hacienda, que está muy contenta, ¿verdad?, en Hacienda. Y nada, gracias a ese horario pues ha podido escribir, aunque le ha costado muchísimos años pensarlo y hacerlo, y pues nada, ha terminado de escribir Libelo de sangre, que es su primera novela, y es una novela en el Madrid del siglo de oro. Así que nada, empezad cualquiera de las dos a hablar de vuestra última novela, o primera novela. Empieza, Ana. Bueno, pues muchas gracias, Pablo, y muchas gracias a todos por estar aquí un domingo de solazo y nosotros en una biblioteca, ¿no? Y bueno, a mí es uno de los sitios que más me gusta del mundo. Como decía Pablo, yo leía hasta cuando era niña en la bañera, los famosos libros de Agatha Christie, estos blancos que se quedaban ahí todos arrugados. Y bueno, pues yo contaros que empecé escribiendo novela policíaca, emulando precisamente a Agatha Christie, y con esta cuarta novela pues cambio de género y me voy a la narrativa, ¿no? Y ahora os cuento por qué. Y bueno, es la historia de 4 generaciones de mujeres de una misma familia. La primera nace en 1922 y la última en 1995, ¿no? Ya os podéis imaginar pues, el choque generacional que hay entre ellas. Y bueno, pues la historia comienza cuando a la primera generación, en plena posguerra española, en 1941, le entregan como regalo de bodas una máquina de coser de segunda mano, ¿no? Una Singer, que era por entonces el regalo de bodas más cotizado que había.
Y bueno, pues bueno, pronto esta máquina es testigo de una cosa horrible que le sucede a ella y a la madre y que no pueden contar porque de contarlo pues está en riesgo su vida, ¿no? Pues posiblemente las fusilarían. Y bueno, pues el secreto va pasando con la máquina de generación en generación, cada una según sus circunstancias, ¿no? Porque claro, pues para ella la máquina no solamente es bueno, pues lo que era para una mujer casada que tenía que confeccionar la ropa de la familia, es que ella pronto se queda viuda y empieza a suponer su medio de vida, ¿no? Pues la segunda generación también se hace costurera y ya la tercera, que nace en 1968, que va a la universidad y demás, pues se la lleva cuando se casa porque la quiere poner de adorno vintage en una esquina del salón, ¿no? Que es lo que ha pasado en muchos casos. Y bueno, pues para la última es un símbolo casi de opresión, ¿no? Es una antiguaya de otra época. Y bueno, pues va recorriendo, con estas 4 mujeres, va recorriendo la historia del siglo XX y cómo ha evolucionado la sociedad española, cómo ha evolucionado para todos, ¿no? Para los hombres y para las mujeres. Hay personajes masculinos también muy fuertes y muy intensos, pero bueno, se ve todavía mejor, ¿no? en el cambio que ha supuesto generación tras generación, el cómo hemos evolucionado en la vida de las mujeres, ¿no? De cómo la bisnieta, la bisabuela y la bisnieta, ¿no? La primera y la última, pues tienen una relación entre ellas muy interesante, pero también por otro lado muy conflictiva, porque claro, no entienden, ¿no? Sobre todo la más joven no entiende las circunstancias en las que vivía su bisabuela. Y bueno, pues el libro va recorriendo desde la primera generación, empieza en la cuenca minera asturiana con las mujeres mineras. Ella es hija de un minero y con 16 años el padre tiene un accidente, le cae un costero encima y tiene que estar un montón de meses pues, en cama, inmóvil, y por el principio de solidaridad minera, pues cuando los mineros nunca pasaban hambre, ¿no? Era si un minero muere o un minero es accidentado, el que pueda de su familia coge el trabajo del que se ha accidentado, pero por lo menos comen, ¿no? En este caso no había hombres en la familia y baja ella. Y baja ella durante la Guerra Civil y va ella como tantas otras mujeres, ¿no? Porque ya esto se silenció muchísimo tiempo. Hoy las carboneras, que se llaman en Asturias, las mujeres mineras, pues ya tienen una sección independiente en todos los museos mineros de Asturias, pero en aquel momento se silenciaba. De hecho, cuando había que hacer una foto oficial, se las quitaba. Todas las fotos que hay son fotos privadas, que ya os imagináis que no hay muchas por la época en la que transcurre esto, ¿no? Bueno, ella se jura no volver a bajar a la mina, está allí pues, un tiempo. Y bueno, pues va saliendo de ahí, sigue viviendo allí, pero bueno, se casa y gracias a la máquina de coser, pues tiene otro tipo de vida, ¿no? Pues también otros escenarios son Oviedo, Gijón, y luego salen de Asturias, porque la tercera generación se viene a estudiar a Madrid, se casa en Madrid, y luego hay otra época también, que es entre los años 70, en Sevilla, en plena época del Palmar de Troya, del Papa Clemente y demás, ¿no? Y bueno, llega hasta la actualidad y lo que se va relatando es eso, ¿no? Pues cada década se ve perfectamente los cambios, ¿no? que hemos ido experimentando entre pues, todos y todo lo que se ha conseguido. Yo creo que la novela tiene partes muy duras y también tiene partes muy... Yo creo que optimistas, ¿no? Que si miras un siglo atrás, dónde estamos hoy como sociedad y dónde estábamos, yo creo que es para alegrarse, aunque también se muestra todas las cosas que quedan por hacer, ¿no? Pero vamos, balance positivo dentro de que es una novela, pues bueno, que me consta que la gente hay momentos que le puede pasar mal, hay momentos que llora, también hay momentos en los que se ríe, hay momentos en los que se enfada, así que bueno, es una novela pues casi escrita para remover, que además está basada, todos los personajes que aparecen son ficticios, pero todo lo que ocurre son hechos reales. Son los hechos son las historias que yo escuchaba en el taller de costura de mi tía. Mi tía era modista y tenía lo que en aquel momento se llamaba aprendices, ¿no? Todavía antes de que se llamara academias de corte y confección, que se llamó después, pues mi tía solo tenía aprendices. Mi madre iba a coser con ella
Y luego todas las vecinas, las amigas, todas las que tenían labor de costura en su casa, en vez de hacerlo sola, como en el taller de mi tía siempre había charleta y estaba aquello muy, muy animado, pues se bajaban, ¿no? Y entre todas hablaban y cada una contaba su historia, pues la niñez en la posguerra, en los años 60, cuando se habían casado. Se contaba la suya, contaba la de la gente que no estaba, de vecinas que yo no conocía, vamos, de todo el pueblo, ¿no? Hacían repaso pues cada vez que se juntaban. Y incluso a veces cuando alguna llegaba con un problema, esto era muy, muy de allí, y venía preocupada por cualquier cosa, dejaban la costura un momento, sacaban la baraja, echaban las cartas y todas opinaban. Pero opinaba hasta yo, que era una niña que andaba por el suelo, igual pues cosiendo con los trapos y haciendo pinitos. Y ahora me di cuenta, ¿no?, que era un poco lo que hacían era casi terapia de grupo, ¿no? Porque claro, no le solucionaban el problema, obviamente, ni adivinaban nada. Pero la que le había contado y había recibido todo el apoyo de los demás se iba un poco pues como reconfortada, ¿no?, por lo menos. Y bueno, pues a esas historias que yo escuchaba ahí al traqueteo de la máquina, pues se sumaron las historias de mi padre, de la cuenca minera, bueno, pues eso, de la represión horrible que hubo en esa zona, y de mis tíos cuando se fueron a París en los años 50. Hay historias mías, de amigas, historias de mi generación, y luego historias de los millennials, claro, porque la última es de 1995 y es una millennial, y termina además, la novela termina a principios de este año, en el casi ya post-COVID. Y esto es todo lo que os puedo contar, sin hacer más spoilers. Joder, es como si me estuviese contando mi vida, perdonad, que vamos. Podía poner lo mismo yo, claro, es que, no. Tengo unos poquitos menos años que Ana, pero es que me ha pasado igual. Nah, pocos menos. Bueno, Sandra, cuéntanos. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias a toda la organización de Gala Nui por este magnífico evento, que además pues honra lo que es Madrid, la Comunidad de Madrid, nuestra sierra y la literatura, ¿no? Una combinación imbatible, desde luego. Así es que muchísimas gracias y, sobre todo, gracias por invitarme. Para mí es un placer y, desde luego, es un honor. Y muchísimas gracias a todos, que, como dice Ana, pues en un domingo de sol, pues a lo mejor os gustaría estar al aire libre, aunque estar en una fábrica de sueños, como es una biblioteca, pues tampoco está nada mal. Bueno, mi novela es un poco diferente. Se titula Libelo de sangre. Y bueno, os voy a contestar primero a la pregunta que seguramente os estaréis haciendo, ¿no? ¿Qué es un libelo de sangre? Que es lo primero que me preguntaron todos aquellos que por primera vez escucharon el título del libro. Un libelo de sangre, y ya una vez que os explique lo que es, ya seguro que os centraréis, son las querellas que culpaban a los judíos en aquella época, en el Siglo de Oro, que es donde transcurre la trama del libelo de sangre. Culpaban a los judíos de secuestrar niños cristianos, de torturarlos, y después crucificarlos para, acto seguido, acopiar su sangre y utilizarla en rituales, en ese momento, herejes, ¿no? Bueno, los libelos de sangre, desde luego, fueron absolutamente falsos, y, desde luego, por eso se llamaba libelo. El término libelo de sangre nació posteriormente. En aquella época todo el mundo creía que cualquier asesinato de un niño cristiano se culpaba inmediatamente a los judíos. Todos conoceréis el primer libelo de sangre que existió en España, que fue el caso de Dominguito de Val. Fue en el año 1250, en Zaragoza. Un niño desapareció y apareció muerto, sin cabeza ni pies. Esto fue en el verano de 1250, e inmediatamente el obispo acusó a los judíos que estaban en la aljama de Zaragoza de haber cometido ese asesinato. Y bueno, los sometieron a tormento y, evidentemente, pues confesaron, y como consecuencia de ello los ajusticiaron, ¿no? Dominguito de Val, como consecuencia de ello, fue canonizado, digamos, tiene su capilla en la SEO de Zaragoza, y desde entonces es el patrón de los monaguillos, ¿no? Aunque en los años 60 ya del siglo XX, 1960, se descubrió que toda la trama que se habían inventado, digamos,
siglos después para conseguir la canonización del niño, pero que todo era bastante falso y así quedó establecido. Como consecuencia de ello, en el Concilio Vaticano se le retiró la canonización, pero no obstante a don Miguito de Val se le sigue rindiendo culto 31 de agosto, todos los 31 de agosto y sigue siendo el patrón de los monaguillos, ¿no? Conoceréis también otro libelo de sangre, es el Santo Niño de la Guardia en Toledo. Este es muchísimo más extraño porque esto ya sí que es una ficción absoluta, porque se acusó a los judíos de haber secuestrado a un niño y haberlo matado y haberlo crucificado. Todo ello se les acusaba de hacerlo como una sátira a la pasión y muerte de Jesucristo, ¿no? Bueno, en este caso no había ninguna denuncia, no había desaparecido ningún niño, no apareció ningún niño muerto, pero a pesar de todo se arrestó a unos cuantos judíos y a unos cuantos conversos. La Inquisición lo hizo. Lo de los conversos era un poco normal, lo de los judíos no, porque la Inquisición no tenía competencia sobre los judíos. Esto ocurrió en noviembre de 1491, con lo cual en Castilla y en Aragón todavía había judíos, con lo cual que la Inquisición arrestase a un judío era absolutamente insólito, porque la Inquisición solamente tenía competencias sobre aquellos que estaban bautizados. Y entonces, una vez que te bautizabas y entrabas en la Iglesia del Señor, ya no te podías salir. Eso estaba clarísimo. Una vez que te bautizasen, ahí estabas para siempre. Pero hasta que te bautizasen, tú estabas fuera de las competencias y la jurisdicción de la Inquisición. Y esto fue una de las cosas más raras, uno de los casos más extraños y desencadenante, además, por muchas otras razones, pero este fue uno de los hitos que desencadenó la expulsión de los judíos, es aquel edicto de Granada que se dictó 4 meses después, en marzo de 1492, en que los reyes católicos decretaron la expulsión de los judíos de sus reinos de Castilla y Aragón, algo que ha alimentado muchísimo esa leyenda negra antiespañola y que aquí me vais a permitir decir que si España expulsó a los judíos en 1492, el resto de Europa lo hizo muchísimos tiempo antes, durante muchísimas veces, esos que tanto nos han criticado, ingleses, franceses, todos esos ya los habían expulsado, alemanes también los habían expulsado, pero se permiten el lujo de llamarnos a nosotros xenófobos, a nosotros que fuimos los penúltimos en toda Europa de expulsar a los judíos. Los últimos fueron los portugueses en 1536. Pero España fue la última, Castilla y Aragón fueron los penúltimos en 1492 y después de haber hecho todo lo posible por no hacerlo. Y como consecuencia de ello, en Europa nos llamaban de todo menos bonitos. Decían que éramos retrógrados, decían que no estábamos en la modernidad, decían que éramos semilla del diablo porque convivíamos con moros y con judíos. Nos llamaban de todo porque los reyes católicos no querían expulsar a los judíos. Pero al final la presión fue tal que al final lo hicieron y como consecuencia de ello recibieron las felicitaciones de toda Europa, incluida una carta de la Universidad de la Sorbona en la que les felicitaban porque por fin habían entrado en la modernidad. Nada, desde luego, les diría que años después, siglos después, incluso hoy, seguimos siendo los grandes xenófobos de Europa porque un día hicimos algo que previamente habían hecho todos los demás. Esto forma parte, es uno de los grandes pilares de la leyenda negra. ¿Cuál es el otro gran pilar? Aquel que forma parte del libelo de sangre, la Inquisición española, ese matrimonio indisoluble que parece ser de los términos Inquisición y española, como si no hubiera habido Inquisición en ningún otro lugar de Europa. Y aquí vuelvo a decir, la Inquisición no nació en España, nació en 1218 en Italia y para erradicar una herejía que no eran los judíos, que eran los cátaros. A partir de ahí empezó toda una trayectoria en la que España, en ese momento los reinos de Castilla y Aragón y lo que formaba lo que hoy llamamos España, que en aquel momento hasta los reyes católicos todavía no lo era, pero empezó una trayectoria de lo que era la Inquisición que nada tuvo que ver con España. Ahí tenemos la caída de los cátaros. Eso sí que fue un exterminio y no el que nos adjudican a nosotros en América, que hicimos mucho mal,
pero no hicimos nada diferente a lo que hicieron los italianos, los romanos en España, a lo que hicieron los moros en España y a lo que hicieron cualquier otro pueblo que invadió un país o un territorio, porque lo que no se puede hacer es juzgar la historia desde los ojos de la actualidad. Eso es un error garrafal, porque en aquella época podemos juzgar que las niñas de 13 años se casaran con hombres de 40. Era lo que ocurría y la historia en ningún momento se puede juzgar por lo que consideramos ahora o conforme a nuestros principios de ahora, que son muy diferentes a los de aquella época. En aquella época, creer en Dios era algo elemental. El gobierno y la religión iban de la mano, es decir, se gobernaba un pueblo ambicionando la unión. ¿Y qué era lo que unía a los hombres? El credo, la religión, Dios. Por lo tanto, había que unir a los hombres a través de la religión. Era absolutamente inconcebible no creer en Dios. Y entonces decimos, ay, y quien no creía en Dios los quemaban. Y la Inquisición, qué horror. Pues sí, era horrible. Yo, desde luego, si tuviera una máquina del tiempo, me encantaría irme al Siglo de Oro, al Madrid del Siglo de Oro, donde está el libelo de sangre, pero de manera invisible y solo un día. Porque se vivía francamente mal. Fueras cristiano, fueras converso, porque como fueras cristiano y dijeras maldito Dios, ya tenías problemas, y muchos. La Inquisición española fue un tribunal religioso muy habitual en aquella época, porque la religión, insisto, era la base fundamental de la sociedad. Y no fue ni la más sangrienta ni la más injusta. La Inquisición española fue la primera, en concreto ese maldito Tomás de Torquemada. Yo invito a los oyentes a que busquen información sobre Conrad de Marburg, el inquisidor general, primer inquisidor general de Alemania, y Roberto Le Brug, el primer inquisidor general de Francia. Tomás de Torquemada era un hermanito de la caridad al lado de estos dos, pero de esos no se habla. Busquen ustedes en Internet, ya verán cómo les va a costar encontrar algo sobre estos dos. Y de Tomás de Torquemada hacemos una enciclopedia de todas las... De hecho, Torquemada es un sinónimo de malo. Y, sin embargo, Tomás de Torquemada, con sus instrucciones de 1484, que fue el reglamento de la Inquisición, que después fue modificado, pero que desde luego siempre se mantuvo hasta casi el final, esas instrucciones han sido la base del derecho procesal moderno. Decimos, ¡qué horror! Pues si les arrestaban y no se sabía qué cargos sufrían. Es verdad, pero aquí tenemos hoy un procedimiento sumario. Y un secreto de sumario también. Y ese secreto de sumario viene de ahí. Y eso es una realidad de aquella época en donde, por lo menos, había un procedimiento. Porque en otras inquisiciones, como en Francia, en Alemania, en Inglaterra, no había procedimiento. Allí llegaban a los cátaros en Besiers en 1219, llegaron a Besiers, entró nuestro amigo Simón de Montfort y el legado papal, que era Arnau de Amaury, entraron allí y se cargaron a 20.000 personas. Y entonces, cuando un soldado dijo, pero hombre, ¿a quién matamos? Porque aquí no todos son cátaros. Y entonces nuestro amigo, el legado papal, Arnau de Amaury, dijo, tú cárgatelos a todos, que ya Dios reconocerá a los suyos. Y mataron a 20.000 personas de una sola vez. Pero, sin embargo, la Inquisición española, el número máximo de víctimas que tuvo fue entre 5.000 y 10.000 en 3 siglos y medio, desde 1471 que se creó hasta 1834 en que se abolió. 10.000 personas. En la noche de San Bartolomé de 1561, esa que ocurrió en París, 3.000 personas murieron en una sola noche, a manos de los católicos franceses contra los hugonotes. Pero cría fama y échate a dormir. Entonces nos cargaron a nosotros, y esto es parte de la leyenda negra. Cuando yo escribí Libelo de sangre, yo soy procesalista y me gusta mucho el procedimiento. Entonces, yo quería saber, me llamaba muchísimo la atención. Bueno, os voy a explicar primero. Pablo, me vas a matar. Yo aquí me enrollo, me callo ya. Al final no he dicho de qué va Libelo yo te iba a de sangre. decir, no te olvides de los ingleses y la contrarreforma, Qué porque desastre, claro, qué desastre. Es que yo me enrollo. No, Bueno,
voy a decir... Perdonad, hoy historia, novela negra, hoy me pierdo yo. Pero está muy bien los Tudor, ¿no habéis visto la serie Enrique VIII? ¡Qué maravilla! Pero la contrarreforma en Inglaterra fue, vamos, salvaje, horrorosa y terrible. O sea que... Sí. Bueno, perdonadme. Es que yo, claro... Sandra, ¿de qué va Libelo de Sangre? ¿En qué época está? Sí, Pablo. Es que cuéntamela. Perdona, la culpa es tuya porque no me has hecho la pregunta bien. No. Habla. Vale. Claro. Sandra, cuéntame de qué va Libelo de Sangre. Esta pregunta está bien hecha, es correcta. Sí. Y yo ahora ya voy a proceder a contar. Bueno, el Libelo de Sangre nos vamos al año 1620 en Madrid. Aquí el protagonista es un escribano, Sebastián Castro, que vive dichoso con su familia, con su mujer y con sus 2 hijos, y que de repente se ve involucrado. Sus 2 hijos, uno es un bebé y el otro es Alonso Castro, el verdadero protagonista de la historia, que tiene 13 años. Se ven involucrados los 2, Margarita, que es la esposa de Sebastián, y Sebastián, en un libelo de sangre. Y como consecuencia de ello se ven metidos en un procedimiento inquisitorial. Entonces, a partir de aquí se bifurcan las 2 tramas básicas, que por un lado es el procedimiento inquisitorial que enfrentan Sebastián y Margarita como consecuencia de un crimen ritual que ha habido, y por otro lado es las aventuras que corre Alonso para intentar salvar a sus padres de esa hoguera que cada vez más cerca se cierne sobre ellos. Entonces, para ello, pues un adolescente que en 1620 un niño de 13 años ya era casi un adulto, ¿no? O sea, que no era ningún niño. Pero sí que es verdad que ha vivido muy bien en una familia, arropado, iba a la escuela, es decir, vivía más o menos bien. Y de repente se ve solo, con un bebé en los brazos, sin sus padres, en el Madrid de aquella época, solo, que no era nada agradable en Madrid de aquella época, y se ve obligado a ir a vivir en los bajos fondos. Y entonces, a través de aquí vemos las clases sociales que había en aquella época. Por una parte, el lector conoce lo que son los bajos fondos de Madrid, el asesinato, las casas de apuestas, el juego. Por otro lado, vemos cómo funcionaba el procedimiento de la Inquisición. En el procedimiento que hay en Libelo de Sangre, ese era el procedimiento real de la Inquisición. Está cogido absolutamente de procedimientos transcritos de la Inquisición española. Y el procedimiento es, yo soy procesalista, con lo cual lo que me gusta es el procedimiento, y el procedimiento transcurre por los cauces absolutamente pautados por la Inquisición de aquel momento, ¿no? Y ya no puedo contar más, Pablo. ¿Pero hace un cameo un capitán a la triste? ¿Lo has metido? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Que aparece ahora ahí de lejos. ¿Que haga yo un capitán a la triste? No, como es el mismo año que estaba. Es el mismo año. Por eso digo. Bueno, no sé si es el mismo sí, año, pero es el mismo siglo. No, el mismo Estamos año. en el siglo XVII. Empieza Felipe ahí. III, Felipe IV. ¿Sabes lo que pasa? Que es muy atractivo. Es muy literario el Madrid del siglo XVII. Es que vosotros fijaos, ¿no? Por ahí estaban Cervantes, estaba Góngora, estaba Quevedo, estaba Lope de Vega, que en aquel momento entraba en un teatro de comedias, en un corral de comedias, y es que la gente se levantaba para aplaudirle. O sea, era un hombre hiperfamoso en aquella época. Cervantes también, pero menos, y de ahí que no se llevaban muy bien, ¿no? Entonces, pobre Cervantes, tú fíjate. Porque aunque también. no escribía muy bien, la verdad, tampoco. Pero él quería ser escritor de teatro y mira. Dicen que escribió un Don Quijote que yo no sé. Fíjate. No Nah, sé, se perdió en el mar de los siglos. Bueno, voy a dividir un poco siempre la charla porque siempre es novela histórica, novela negra, pero cuando habéis escrito sobre el pasado, sí me gustaría saber no solo qué fuentes, sino qué dificultades habéis tenido a la hora de documentaros, a la hora de ir. Porque, Ana, es verdad que la tradición oral no siempre, seguro que la ha pasado a mí, no siempre te cuentan todo y es complicado ir sacando un poquito. Y tú, pues, ¿dónde te has metido? ¿En qué archivo te has metido y qué has encontrado? Porque además, hablar de algo como es la Inquisición, hoy encontrar los papeles debe ser hasta complicado. Así que contadme un poquito eso. Bueno, yo efectivamente en mi caso tuve que contrastar todo lo que había escuchado, todo lo que yo recordaba, entre lo que ellas contaban, que yo era una niña, lo que recuerdo y lo que no.
Y claro, tuve que contrastar que todas esas historias podían tener una base real, ¿no? Entonces tuve 2 procesos de documentación paralelos en la novela. Uno que fue, pues eso, meterme muy mucho en cada época que contaba, o sea, la más complicada, yo creo que fueron los años, la represión en Asturias, en la cuenca minera, en los años 60, que todavía hay lectores que me preguntan, esto no puede ser real, estás hablando de 1962. Sí, sí es real, hubo una huelga minera y todavía estaba allí la guardia, las tropas moras, los soldados regulares africanos, y bueno, allí, de hecho, hay un momento en el que Vicente Aleixandre y otros muchos intelectuales le envían una carta a Fraga, que ya era ministro, diciéndoles que por favor cesen las torturas en la cuenca minera, vamos, que cesen las torturas en Asturias. Fraga les contesta, esto se puede encontrar hasta en internet, no hay ningún problema, la contestación de Fraga, lo que le vuelven a contestar ellos y bueno, y cómo sigue la historia, ¿no? Entonces, bueno, hubo esa parte, pues eso, estaba, pues casi yo tenía dudas, ¿no?, de que lo que había oído realmente fuera cierto, y tuve que documentar un montón de la época de la posguerra, porque bueno, también cuando yo lo que he intentado en la novela es y parece, bueno, lo que dicen es que está conseguido, es mantenerme totalmente neutral. Yo lo que quiero contar es cómo una situación afectaba la vida de la gente corriente, pero no hay inclinaciones políticas de ningún tipo en la historia. Luego ya cada uno, si alguno, pues hay gente que se indignará con unas cosas y otras con otras, pero vamos, yo creo que está bastante equilibrado. Bastante equilibrado me refiero en el tema de que no hay opinión, son hechos y ya está. Porque además, bueno, lo que quería narrar era precisamente eso. Yo no quería narrar la vida de la gente que sale en un libro de historia, sino la gente que no tenía nada que ver con todo lo que estaba pasando, ¿no? Pues cómo le afectaba a la gente de a pie. Entonces hubo épocas muy duras de documentar, duras porque al final lo ves y estás hablando de una época que te toca de cerca, porque claro, tienes abuelos y que vivieron durante esas circunstancias, vivieron en la zona de la que estás hablando, bueno, y en tantas otras zonas, ¿no? Porque tampoco es que, o sea, está focalizado en Asturias, pero eran cosas que sucedían en todos los sitios, ¿no? Y bueno, pues es duro porque al final son cosas que pasaron que es como sociedad para no estar desde luego orgulloso de ellos. Entonces, bueno, hubo ese proceso, luego hubo la parte muy divertida que fue la parte del Palmar de Troya, que tengo los 4 únicos libros publicados sobre la historia del Palmar de Troya, me los he leído yo, aparte de verme el documental este que hizo Movistar, que es una especie de miniserie, pero que es verdad que no dice nada que no digan los libros, ¿no? O sea, al final saca las cosas pues así más llamativas. Y bueno, pues eso, en cada época lo suyo, lo que eran las circunstancias y los hechos reales. Pero luego hay una parte de documentación que yo me lo pasé genial, ¿no? Y era pues intentar enmarcar en cada momento. La novela va dando saltos temporales porque si no, claro, las 4 mujeres no habrían sido igual de protagonistas, ¿no? La primera que nace se habría llevado todo el libro y la última, la bisnieta, habría aparecido al final, y la gracia es ir viendo cómo se relacionan entre ellas. Entonces, claro, la fuerza había que saltar. Y cada escena aparece el nombre de la protagonista y el año en el que está, pero yo no quería que hubiera que estar mirando en qué año estoy, ¿no? La gracia era que solo con empezar a leer la escena ya supieras dónde estabas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay cosas como cuando aparece que están retransmitiendo el especial sobre el asesinato de John Lennon, es exactamente cuando lo emitieron, la presentadora que lo emitió, o aparece Kiko Lezgar, que en mi casa toda la vida fue Kiko Legrand, ¿no? Presentando el especial de Nochevieja, no sé si es del 68 o del 69, y son exactamente los cantantes que actuaron esa noche y todo el espectáculo que fue. O cuando aparece Sara Montiel pidiéndole fuego a un minero, fue cuando una famosa foto de Sara Montiel a la que con un cigarro en el 72, me parece que fue esto, que bueno, pues que dio la vuelta a todos los periódicos, ¿no?
O cuando llegan y la niña se pide una mirinda y el padre un bitter cash, ¿no? Pues también te transporta. O cuando ponen la radio, ponen Radio Pirenaica y está La Pasionaria, Dolores Ibarruri, o cuando sale Estrellita Castro cantando. Y bueno, pues esa parte de, incluso el golpe de estado de Tejero, ¿no? Que yo tenía la falsa idea, que parece ser que la tiene mucha gente, que lo que había quedado abierto había sido una cámara y que la gente estaba viendo el golpe de estado, cuando en realidad no fue así. Lo que quedó fue un micro y las imágenes no salen hasta 3 días después, ¿no? Y bueno, pues toda esa parte, vamos, a mí me pareció una cosa divertidísima, ¿no? Porque claro, me empezaron a venir un montón de recuerdos míos y de cosas que contaban, que yo me acuerdo de, pues eso, de mi padre pues poniéndose la corbata y cantando a Carlos Gardel, ¿no? O cosas así. Bueno, pues todas esas cosas están plasmadas en la novela, no, pero simplemente es la ambientación. Es para eso, para ir transportándonos a una época u otra, que me parecía mucho más fácil que tener que consultar el año. Y esos fueron los 2 procesos que seguí para esta novela. Bien están. Sandra. Bueno, a ver, a mí yo no tuve problema. Mi problema no fue la falta de documentación. Mi problema fue el exceso de documentación. Porque, claro, sobre la historia de Madrid, el Libelo de Sangre tiene sus protagonistas, la familia Castro, la Inquisición, es un poco un surtido de personajes y personajillos, ¿no? Están ahí, hay un coro de personajes, pero uno de los protagonistas de la historia es Madrid. Entonces, se trabaja mucho, los personajes son ficticios, menos lo que es el inquisidor, el comisario de la Inquisición. Hay algunos personajes que de verdad fueron esos, y en ese año ese era el inquisidor en corte, que era como se llamaba, era el título de la dignidad del inquisidor que estaba en Madrid. Madrid en aquella época no tenía tribunal de la Inquisición, estaba sometido a la jurisdicción de Toledo, y entonces Toledo nos mandaba inquisidores que se llamaban inquisidores en corte. Y después estaba el comisario, que era un poco la dignidad inmediatamente inferior. Estos personajes son reales, los demás son ficticios, y hay un personaje muy real que es Madrid. Y entonces todos los escenarios son absolutamente ciertos. Todo esto está cogido de una documentación ingente, porque si hay algo sobre lo que se ha escrito ha sido sobre la historia de Madrid. Yo soy una enamorada de la historia de Madrid y de la historia de Madrid. Entonces, mi gran problema fue discriminar, porque yo lo quería meter todo. A mí me parecía todo interesantísimo. Es decir, entonces, el mentidero de la villa, claro, tú te vas a la Puerta del Sol y ves ahí el Burger King que hay ahí y el bazar y la mallorquina enfrente, y dices, es que aquí estaban las gradas de San Felipe, ¿no? San Felipe el Real. Es que ese era el mentidero de la villa. Y entonces cierras los ojos y ves las gradas, ves la calle Mayor, ves esos carruajes que hacían la rúa. La rúa era el paseo, ¿no? Era algo, la calle Mayor era bueno, la crème de la crème, ¿no? Quien pudiera pasear, hacer la rúa por la calle Mayor, era uno de los grandes, ¿no? De la sociedad madrileña. Las novias de la aristocracia se les hacía el paseo por la calle Mayor, ¿no? Las que se casaban todas en la mayoría, o en los Jerónimos, o en la iglesia de Santa María, antes de que en el siglo XIX la demolieran, que estaba en donde tenemos, en la calle de la Almudena, ¿no? Ahí estaba. Bueno, pues se casaban muchas de las grandes de la aristocracia, y entonces les hacían el paseo por la calle Mayor, era el paseo de la novia. Esto, claro, tú vas por la calle Mayor, ahora, bueno, pues la ves y te enamoras, pero es que en aquella época aquello era igual que el Prado. El Prado de Madrid, lo que hoy es el Paseo del Prado, en aquella época era, en verano, era donde se hacían todos los paseos. Ahí estaba la huerta de Juan Fernández, estaba la huerta del Duque, que era la gran casa palacio del Duque de Lerma, estaba donde hoy está el Hotel Palace. Ahí estaba la casa del Duque de Lerma, que era una cosa inmensa, tenía hasta una plaza de toros, incluía todo lo que es la manzana, llegaba hasta la Basílica de Jesús de Medinaceli, que se llama Jesús de Medinaceli,
no sé si lo sabéis, porque esas tierras forman parte del señorío de los Medinaceli. Primero formaban parte del duque de Lerma, después, cuando este cayó en desgracia y el duque de Uceda también, todo el patrimonio pasó por matrimonio a los Medinaceli, y por eso ese Jesús rescatado, que es el verdadero nombre de Jesús de Medinaceli, se llama el Jesús rescatado porque fue rescatado de Fez, de Marruecos, esta figura. Lo trajeron aquí, lo pusieron en lo que era la iglesia de los Trinitarios, que era esa, hoy convertida en basílica, y se denomina Jesús de Medinaceli porque es el patrono, el ducado de Medinaceli es el patrono de Jesús. En esta iglesia había una misa que se llamaba la Misa de las Marías. Este era, pues no sé, como si te ponen ahora, no sé, es que ya no estoy muy enterada yo de las bellezas de hoy, pero no sé, en aquella época, por ejemplo, como si te ponen a Claudia Schiffer, ¿no? a estas grandes modelos, ¿cuáles eran? La otra, Cindy Crawford y Eva Evangelista, ¿no? Te ponen estas tres y entonces aquello era, bueno, pues las tres Marías, María Riquelme, María Calderón, la conocida Calderona, y María, la bella Amarilis, que se llamaba, eran las tres Marías, y iban a la misa de 11, a la iglesia de los Trinitarios. Entonces, aquello, a las 11, aquello era, vamos, un festival, todo el mundo iba y el cura no paraba de decirles de todo a toda esa gente que iba a todo menos a rezar, iba a ver a las tres Marías. Se llamaba la Misa de las Marías, la Misa de las 11. Y justo al lado estaba otro mentidero que era el de los Representantes, en la calle León, donde murió Cervantes y donde vivía Lope de Vega. Ahí estaba el mentidero de los Representantes, que era el de los actores. Entonces, claro, todo el mundo iba a ver a sus actores favoritos. Aquella zona era, y justo ahí encima estaba la mancebía más famosa de la época, que como los madrileños tenemos una gracia especial para nombrar las cosas, esta mancebía tenía un nombre muy, muy, muy original, se llamaba la mancebía de la calle Francos. Entonces, ¿por qué? Porque era una mancebía y estaba en la calle Francos, que era donde vivía Lope de Vega. Hoy es la calle Cervantes, la calle Francos. Y la calle donde estaba la calle Cervantes, donde vivía Cervantes, es la calle Lope de Vega. Están los dos cruzados. Bueno, pues todo esto, todos estos detalles, todas estas cosas, todas estas anécdotas que hablan de lo que es la costumbre de Madrid. Yo no quería contar la historia de Madrid, yo quería contar cómo vivían la gente de Madrid, cómo era una calle en Madrid. Cómo de limpia estaba la Plaza de Santiago, porque allí estaba la iglesia de Santiago, y cómo de sucia estaba la calle del Espejo, porque ahí no tenía ningún aliciente para barrer. Y entonces ahí estaba el famoso aguabá que ocurría y te lo tiraban por la ventana, a pesar de que estaba prohibido. No se podía tirar las cosas por la ventana, evidentemente, pero la gente lo hacía. Entonces, todas estas cosas forman parte, son protagonistas. Madrid es protagonista de Libelo de Sangre, igual que lo es Sebastián Castro, igual que lo es Alonso Castro, porque los quiero a los dos, pero a quien más quiero, sin duda alguna, es a mi querido Madrid. Soy madrileña de alma y corazón. Entonces, no he tenido problema para encontrar documentación, he tenido problema para discriminarla. Y en lo que se refiere a la Inquisición es facilísimo también, porque la Inquisición española era la única que transcribía absolutamente todos los procedimientos, y ahí los tenemos en el Archivo Histórico Nacional, en la sección de la Inquisición, algo que, dicho sea de paso, no hicieron ninguna de las otras Inquisiciones. No hay nada sobre los procedimientos de las otras Inquisiciones. Por eso sabemos que la Inquisición española no mató a más de 10.000 personas. No pueden decir lo mismo los franceses, los ingleses y todos estos que tanto nos atacan. Y aquí es donde se ve que el tormento solamente lo sufrió el 2% de los encausados, que no se atormentaba porque sí. La cuestión de tormento era una prueba extraordinaria que solamente se aplicaba cuando la pena iba a ser pena de muerte, es decir, la hoguera, que no era muy habitual, porque era solamente en casos extremos, y al contrario que en la jurisdicción civil española y desde luego el resto de Europa, en donde había un tormento que le denominaban el exquisito. Ese tormento se ponía al principio de la causa, es decir, el tormento en la Inquisición solamente era casi al final y ya consumados todos los medios probatorios de carácter, digamos, amable. Pero en la jurisdicción civil el tormento se hacía al principio.
Entonces se ahorraban todo el procedimiento porque el potro era bastante fácil de convencer a alguien de hablar y de decir, confesar los delitos que quisieran que confesase con tal de terminar con ese tormento. Con lo cual no me ha sido fácil, no me ha sido difícil encontrar documentación, me ha sido extraordinariamente difícil discriminarla. Cuando estaba pensando qué preguntaros, me di cuenta que, claro, que Ana tiene una máquina de coser, vamos, que la tiene mi abuela todavía, seguro que es la misma, y tú tienes un papel. Con todos los personajes que tenéis en la novela, bueno, personajes históricos, personajes reales, ¿realmente el protagonista de la novela puede llegar a ser un objeto? ¿O es lo que es el objeto es lo que da el protagonismo a los personajes? Ahora, os gusta esa, ¿eh? En mi caso, el objeto es protagonista, claro que es protagonista, porque al final es el que va llevando la historia de ellas. Y aparte porque es que realmente lo que pasa con la máquina de coser, que sí, yo tengo la de mi abuela, no sé usarla, pero tenerla la tengo y vamos, estará conmigo siempre. Pero que en este caso es eso, es que el objeto al final, desde el principio, desde que es testigo y le va cambiando del suceso que os comentaba antes y le va cambiando la vida a ella, pues es uno más. Aparte que ella tiene desde que pasa eso, tiene una relación con la máquina de coser de amor-odio. Y también en cierto sentido es el refugio, ¿no? Porque sabe que depende de la máquina para sobrevivir. Entonces, bueno, pues en estos casos efectivamente lo es y llega un punto que para el autor, yo en este momento sé de las máquinas de coser Singer, preguntadme lo que queráis, o sea que es que me lo sé todo, de ellas, desde el tío que lo comercializó, que por cierto le robó la patente a otro, que era Isaac Merritt Singer. Me decían el otro día, ¿por qué se llaman Singer? ¿Es por el traqueteo, que parece un cantante? Y es por el apellido del que lo hizo, que además fue el que inventó la compraplazas, fue el que empezó con el compre ahora y pague después, porque en un momento que las mujeres no tenían capacidad para decidir un desembolso económico, lo que hacía era dividírselos en pequeños pagos mensuales que ellas pudieran sacar del dinero que manejaban para la administración de la casa. O sea, al final la Singer nos revolucionó la vida de la mujer, pero revolucionó muchísimas cosas más, ¿no? Y bueno, al final no cuento la historia de la Singer, ni mucho menos en la novela, es la historia de ellas, pero es verdad que al final, bueno, pues te terminas sabiendo un montón de cosas del objeto, porque igual que te haces una ficha de cada uno de los personajes, porque tienes que ser coherente, ¿no?, con lo que estás contando, aunque luego haya muchos detalles que no saques de cómo fue su infancia ni demás, pues te haces una ficha del objeto, que es uno más. En mi caso, incluso, algunas ambientaciones son igual de protagonistas, ¿no? Pues la Cuenca Minera, porque hay historias que no podían haber sucedido en otro sitio, y Sevilla lo mismo, porque es que eso solo sucedió allí, además fue surrealista, ¿no? Entonces, o yo qué sé, pues la parte en Madrid, hay una parte que está ambientada en la finca, la tercera generación, os adelanto, que le va muy bien económicamente, y bueno, pues es un sitio que es ese y no hay otro, ¿no? Y bueno, pues esa es la historia. Bueno, no puedo decir que Madrid sea protagonista, pero desde luego es un personaje absolutamente esencial, porque todos los recorridos de cada uno de los personajes, dónde están, la Casa de los Castro está en la calle del Espejo, que podemos ir a la calle del Espejo y ahí encontraremos dónde vivían. Está la iglesia de San Sebastián, está la calle Atocha, está el convento de Atocha. El procedimiento se lleva a cabo en el convento de Atocha, que era uno de las instalaciones que utilizaba la Inquisición, el convento de Atocha y Santo Domingo el Real, donde hoy es la plaza de Santo Domingo, porque los dos estaban regidos y llevados por la orden regente de la Inquisición, que eran los dominicos. Hoy tenemos la Basílica de Atocha y al lado tenemos el Colegio de Nuestra Señora de Atocha, que es de los dominicos, y la iglesia todavía sigue regida por los dominicos. Es decir, sí es protagonista, porque
podemos sentirnos allí. Es decir, cuando hay una escena que va por la calle del Codo, ¿no? La plaza de la Villa, que en aquel momento se llamaba Plaza de San Salvador. Es decir, parte de los grandes momentos de la novela están ubicados en aquel Madrid y podemos ir ahora a hacer una ruta que se llame Ruta del Libelo de Sangre y podemos ir por todas las zonas de Madrid viendo la historia y viendo qué es lo que pasaba y cómo pasaba allí, ¿no? En aquella época, y hacer el paralelismo. Hay un lugar que yo os recomiendo visitar, no se conoce muchísimo, pero os lo recomiendo muchísimo, que es la Cárcel de la Corona. Poca gente sabe que la Cárcel de la Corona está en la calle de la Cabeza y hoy día es el centro de mayores de Tirso de Molina, ¿no? Y de Antón Martín. Es de Antón Martín porque es Metro Antón Martín. Y es el centro de mayores de Antón Martín, está en la calle de la Cabeza. Bueno, pues ahí, en ese lugar que es absolutamente maravilloso, parece un corral de comedias realmente. Entras en un patio y está con todos los balcones. Parece un patio de comedias, es un lugar precioso, pero tiene una puerta en el lateral que te dejan bajar y ahí están las mazmorras y hoy día están acondicionadas. Hay 5 mazmorras. Esta cárcel la utilizaba la Inquisición en aquella época y también fue sobre todo utilizada en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Y ahí tienes las mazmorras, están acondicionadas, pero aún así es para ir ahí y verlo, porque eso, imaginándotelo en el siglo XVII, ahora ahí tiene luz y las mazmorras, se ven las mazmorras pero no tienen puerta. Pero claro, esas mazmorras en aquella época tendrían una puerta de hierro con total seguridad, tendrían una gatera abajo para meter comida y sacar excrementos, cosa esto último que no solía hacerse. Eso estaría lleno de ratas, eso estaría, desde luego no estaba pavimentado, era tierra, la humedad sería probablemente charco, tenían una serie de clavijas a diferentes alturas para poner las argollas, los grilletes para encadenar diferentes partes del cuerpo. Es decir, os recomiendo de verdad, si tenéis ocasión, de ir a ver esa cárcel. Tardáis 5 minutos en verla, pero desde luego se puede. Entras, se lo pides al señor y bajas. Y es bastante impresionante, no es un lugar muy conocido, pero ahí está ubicada la cárcel que sale en el libro. Hay muchísimos lugares que podemos hoy ir y ahí están los lugares que ocurren en el libro. Por eso sí que se puede decir que Madrid es un personaje muy importante en el Libelo de Sangre. Me van a matar si no hablamos en Galapanuar de novela negra, así que lo siento que cambiarlo. No puedo haceros la misma pregunta, pero bueno, la voy a intentar. Ana, a mí me gustaría que nos contaras, cuando empezaste a escribir, ¿cuándo tú decidiste, tiene que ser novela negra? Aparte por tu influencia, ¿cuándo decidiste, esta historia que tengo que contar, la voy a enmarcar dentro de lo que es una novela negra? Nunca. Bien. ¿No? A ver, la primera novela que escribí, Lo que callan los muertos, sí. Yo nunca pensé que estaba escribiendo una novela negra y de hecho sigo sin pensar que sea una novela negra. Sí que es verdad que hay una trama de intriga, que hay un policía y que hay una investigación, pero es una historia pues lo mismo, con un toque costumbrista importante, ¿no? sobre la historia de una familia y cómo los hechos del pasado les afectan en la actualidad. Es verdad que ya en la segunda sí que me salió bastante policíaca y la tercera es negra. Sí, salió así, pero al principio no. Lo que pasa es que como era una trilogía, la segunda ya estaba escrita y comprada cuando se publicó la primera. A la primera la clasificaron de negra, pero realmente es una novela de intriga. Y luego ya sí, la cosa se fue oscureciendo un poquito. Yo siempre he sido súper lectora de policíaca, no como género exclusivo, pero siempre me ha gustado un montón y supongo que por eso al final empiezas escribiendo, o yo por lo menos intento escribir siempre lo que a mí me gustaría leer y como a mí me gustaría leerlo, ¿no? Y ese es el único truco de las 4. Vale.
Sandra, la tuya es un poquito más diferente, pero ¿cuándo decidiste meter esos elementos de novela negra dentro de la novela histórica? ¿Te llamaron? ¿Venían bien? Llamaron a la puerta. Llamaron a la puerta y dijeron, Bueno, no llamaron, entraron. somos la novela directamente. negra, venimos. Bueno, sí, es una novela negra. A ver, lo que pasa en novela negra siempre se confunde. Yo creo que una cosa es novela negra, otra cosa es novela policíaca. Entonces, lo mío no es... Bueno, podría ser novela policíaca porque hay una investigación de un crimen, pero realmente lo que es novela negra, ¿no? Novela negra es a través de un crimen mostrar al lector, ¿no?, digamos, las cunetas de la sociedad, ¿no? Este es el verdadero, digamos, significado de la novela negra. Eso es Libelo de Sangre, porque Alonso, el hijo, de verdad que se tiene que ir a las cunetas verdaderas de la sociedad para buscar esa solución para salvar a sus padres. Y desde luego los padres pues también están en las cunetas de la sociedad, porque la cárcel de la Corona pues no era un lugar muy afable y de verdad que forma parte de los bajos fondos, ¿no? Entonces en Libelo de Sangre sí que se ven de verdad los bajos fondos de una sociedad, la parte más sórdida de aquella sociedad, de aquel Madrid, ¿no?, en donde había una aristocracia bastante, que también está, porque también hay una parte que representa, hay una familia que representa la aristocracia del momento, pero la trama en general es bastante oscura y bastante equiparable a una novela negra que yo llamaría pues novela negra histórica, ¿no? ¿Por qué? Pues no lo sé. Yo no es que no elegí ni novela histórica ni novela negra, o sea, yo creo que me eligió a mí. Yo un día me quedé embarazada de esta historia, ¿no? No, porque yo llevaba ya embarazada de la historia un montón de tiempo. Años. Empezaron las contracciones y ya pues tuve que dejar mi trabajo de abogada y meterme a hacerme una oposición, entrar a hacerme funcionaria y entonces empezar a parir, porque fue realmente... el primer capítulo del Libelo de Sangre se titula El parto. Y desde luego viene que ni al caso, porque esto ha sido un verdadero parto, ¿eh? O sea, que se lo digan a mi marido, que está ahí el pobrecito, y lo ha sufrido, pero mucho, ¿no? Bueno, entonces yo no elegí nada, me eligieron a mí. Bueno, antes de pasar al público, que si no me matan, ¿no vamos a tener entonces, era una trilogía, no va a haber más novela? ¿No vas a continuar con la historia de...? ¿De qué? ¿De la trilogía? ¿De la trilogía? No, No lo sé. Ay, Dios mío. No sabría decirte la verdad. Perdonad, es una pregunta de mi padre, perdón, ¿eh? Es que me lo ha dicho y dice, no, se lo preguntas, no te lo perdono. Sí, sí. O sea, yo tenía intención de continuarla, pero estaba durante el confinamiento, os digo la verdad, había empezado a escribir una cuarta novela con la misma investigadora, con Gracia San Sebastián, pero me dio, pues cada uno le dio por lo que le dio y a mí me fui a ordenar el trastero, que lo tengo dentro de casa, y yo había quitado la Singer del salón porque yo no tengo el mueble. El mueble se apolilló y entonces tengo solamente el pie y lo que es la máquina. Y yo, los que tengáis la máquina, me da igual Singer que Alfa, sabréis que pesa, o sea, que como un quintal. Entonces, claro, cuando mi hijo empezó a andar, la quité, porque es que me daba pánico que se le cayera en la cabeza, digo, es que me lo mata. Entonces la quité y la metí en el trastero y todavía no la he vuelto a sacar, porque el enano tiene 5 años. Y fui, me puse a ordenar, estaba buscando una cosa y apareció la Singer ahí toda guardadita con el pie y me empezó a venir, o sea, es que de repente me transporté al taller de costura de mi tía, me vi ahí en el suelo con los hilos, con el dedal, con eso, lo de costurera sin dedal, cose poco y eso mal y cose mal, vamos, y empezaron a salir las historias, entonces me puse a trabajar otra vez y no me salía, o sea, solo me salía lo que me había venido de la Singer y dije, bueno, no pasa nada, me lo voy a apuntar para un futuro, me puse a apuntar y 517 páginas de novela que tenemos aquí. Entonces nada, la siguiente es verdad que han quedado muchas historias por contar y la siguiente va a ir en una línea, en una época similar, o sea, sin Singer, sin 4 generaciones, claro, obviamente, o sea, esto no continúa, pero de momento va a ir en una línea similar. Ahora no sé, no descarto volver a la policía en un futuro, No, ni idea. va a empezar a leer esta, le diré que bien, no os preocupéis. Sandra, ¿cuándo vamos a poder leer Libelo de Sangre? ¿Cuándo vuelve a salir?
Pues yo creo que el año que viene. ¿El año que viene? Es que no lo vais a ver. No lo está aquí. Porque, Por bueno, eso se digo. está haciendo otra, digamos, otra edición. Otra edición. Y entonces, pues en breve saldrá. Entonces, no. O sea, el actual se puede comprar, pero después se podrá comprar La nueva edición. otra vez. ¿Pero se puede comprar por internet? Sí, sí, ahora mismo sí. Hasta el 30 de junio. El 30 de junio, desaparece. Ese libro ya no estará más y estará en otro formato y con otra editorial. Bueno. No me falléis, ¿eh? Pregunta al público. Primera. Sí, sí te oigo, sí te oigo. Uh-huh. Es... que el libelo se originó por una presión externa de Europa, lo que sea, en contra de los judíos, que el gobierno, la iglesia o quien fuera, pues acató y entonces crearon un bulo sobre que unos judíos se ejecutaban a un niño, que era un bulo, o algo parecido, no era real. Entonces, después, los extranjeros aplaudieron la salida de la expulsión de los judíos y después crearon la leyenda negra, atacando a los españoles, esos mismos extranjeros que habían aplaudido la expulsión de los judíos. ¿Es algo así? Sí, sí, sí. Vamos a ver, libelos de sangre ha habido no solamente en España. Yo os he contado el primero que hubo en España en 1250, pero el primer libelo de sangre conocido, bueno, el primer libelo de sangre está en la época de Apión, en la época de Homero. Apión era un estudioso de Homero y ahí ya se empezó a decir que los judíos, porque los judíos son mucho más antiguos que los cristianos, el cristianismo se creó mucho después. Y los judíos llevaban ya muchos años antes que los cristianos, que es una de las grandes reivindicaciones de este colectivo. Entonces ya se acusaba en aquella época de Apión de que los judíos llevaban a niños al templo a sacrificarles. Entonces, yo os he contado el de 1250. El primer conocido, el primer libelo de sangre que está documentado, ocurrió en 1149 en Norwich, en Inglaterra. Allí apareció un niño, apareció muerto, y entonces inmediatamente se acusó a los judíos, porque los judíos son los culpables de todo mal. Es decir, se nos ha olvidado incluso que a Jesús lo crucificaron los romanos, por mucho que estuviera el Sanedrín por ahí, pero quien crucificó a Jesucristo fueron los romanos. Pero los judíos se les ha acusado de todo siempre. Y entonces en Norwich, en Inglaterra,
Hubo un libelo de sangre, el asesinato de este niño se acusó a los judíos y como consecuencia de ello se expulsó a los judíos de Inglaterra. Estos que tanto nos acusan a nosotros de todo, ¿no? Y ya si nos metemos, pues claro, es un tema, yo me podría estar hablando horas de este tema, desde luego sí decir que ni es verdad todo lo que se ha contado ni se ha contado toda la verdad, eso está clarísimo. Y desde luego también puedo decir que los españoles, que deberíamos ir con la cabeza muy alta, porque somos los únicos que hemos tenido y mantenido durante siglos uno de los imperios más grandes del mundo, y lejos de alzar la cabeza, lo que hacemos es bajarla y pedir disculpas, no sé muy bien por qué. Y sí que es verdad que se ha creado esa leyenda negra, o llamémosla como queramos. También hay una leyenda blanca que decían del caballero español y tal. También mentira, porque la virtud está en el término medio. Es decir, ni hemos sido muy buenos ni hemos sido muy malos. Y los que fueron a América y entraron allí por primera vez, que ya yo creo que la teoría de que Colón descubrió América está un poco superada. Colón fue el primero que llegó y se quedó. Pero a América llegaron muchos otros. Incluso hay alguna teoría que dice que los templarios, cuando fueron exterminados, tenían un puerto en La Rochelle, que no daba al Mediterráneo, que daba al Océano Atlántico, y que a ver qué hacía un puerto en La Rochelle en aquella época, siglo XIII, donde supuestamente allende el Atlántico no había nada. Pero ellos tenían su gran puerto y su gran centro de operaciones estaba en La Rochelle. Y entonces hay una teoría que dice que los templarios iban a América y de allí sacaban la plata, que en una Europa absolutamente pobre, empobrecida y arruinada no se sabía muy bien de dónde sacaba esta gente tanta plata. Ellos fueron los que construyeron y los que auspiciaron y patrocinaron la construcción de todas las catedrales góticas, que en menos de un siglo se construyeron como más de 100. Incluida Notre Dame, incluida todas las que tenemos en España, incluida un montón, la mayor parte de las catedrales góticas de Francia, bueno, la mayor parte no, todas fueron pagadas por los templarios. Entonces, la historia de que Colón descubrió América, yo creo que esto está superado. Colón llegó y se quedó. Y los españoles que llegamos allí, bueno, nos quedamos y no hicimos cosas muy cristianas, pero tampoco hicimos nada diferente a lo que hicieron los demás. Se podría partir mucha tela sobre este tema, no puedo, me encantaría, no puedes, no, pero aquí Pablo, lo entonces siento, pero luego no. me va a regañar y yo no quiero que me regañen. Perdón, no es por cortarle, es que no vamos fatal de tiempo. Tengo que pasar a otra pregunta, Sí. por lo menos, lo siento. No me dejan. Dígame. No. Dígame, sí. Bueno. Bueno, Gran Bretaña no la promovió. El verdadero autor o auspiciador de la leyenda negra es Guillermo de Orange, con su Apology. Y a partir de ahí, hizo una edición de la breve destrucción de las Indias de Fray Bartolomé de las Casas, que estaba absolutamente, pasó sin pena ni gloria, pero la ilustraron de una manera que se convirtió en un bestseller. Fue Guillermo de Orange el creador de la leyenda negra. Bueno, novela negra, la novela policíaca es una novela que trata sobre un crimen, hay un detective y la novela es la investigación del crimen y del detective. Yo creo que esas son tu trilogía, una novela policíaca, en donde hay un detective, ¿no, Ana? Sí, las dos segundas sí, la primera no, por eso decía. Y la negra es que tiene pues la ambientación, la parte más perversa de la sociedad, independientemente de que haya habido, bueno, crímenes suele haber, pero no el tipo de crimen de que investiga la policía. Solo con eso se hace una novela negra, que normalmente una novela negra es mucho más pesimista y mucho más dura, ¿no?, que una policíaca, porque las policíacas normalmente terminan bien.
porque claro, si el poli no resolviera el crimen Claro. sería un poquito raro, ¿no? Las novelas negras no necesariamente tienen un buen final, ¿no? Son novelas pues, que encogen un poquito más el corazón, pero sobre todo es eso, pues tratan de la parte más oscura de la sociedad, creo, ¿eh? Vamos, Sí, quiero sí. decir, en mi ¿Puedo decir esto. una cosa, Pablo? Una. Bueno, solo una. Ya que hablamos de la leyenda negra, es que los anglosajones nos han quitado hasta el honor de ser los padres de la leyenda negra. Se dice que fueron Hammett y Chandler, ¿no? Sí. Bueno, pues la leyenda Bueno. negra, si consiste, digo, la novela negra, si todo consiste en hablar de los bajos estratos de la sociedad, los primeros que lo hicimos fueron Cervantes, con Rinconete y Cortadillo, Francisco de Rojas con la Celestina y Quevedo y demás. La novela picaresca, para mí y para un gran Sí. sector de la doctrina, hinca sus raíces claramente en la novela picaresca del Siglo de Oro. Así es que la dignidad y el honor es nuestro, Es nuestro. Pablo. Ponlo ahí. No. ¿El qué? Las ordalías son anteriores, sí. Pero vamos, va más o menos por lo mismo. O sea, es al final... Sí, es que hemos acabado. ya- Perdón, ya- que te ya. va. No, ya. Perdonadme, pero es que toca la clausura y luego la biblioteca tiene el horario. Si es que no es por mí, ya sabéis que yo por mí estaría aquí hablando 3 horas. Y además tengo que hablar ahora y no quiero olvidarme de nadie. Ana, Sandra, un placer terrorífico que habéis estado aquí. Muchísimas gracias a... ¿Qué quieren volver? ¿Terrorífico? Terrorífico. Yo lo entiendo, ¿eh? Bueno, ha sido Terrorífico. un gran placer que estéis aquí con nosotros. Ana es más dulce. Ay, siempre. Es que los de la ESO somos así. ¿Eh? Los de la ESO somos así. No quiero olvidarme de dar las gracias a la Concejalía de Educación, a la Alcaldía, a la Biblioteca, al Grupo Tierra Trivium, a Jimena. Gracias por dejarme estar aquí. Y lo digo siempre, y no quiero llorar, pero gracias a esa persona que me hizo leer, escribir, que me está cuidando desde arriba, que es mi madre, que seguro que está muy orgullosa allí donde está de que estoy aquí. Y gracias a todos por venir. Muchísimas gracias. Dime, Sandra. Bueno, yo solo quiero decir que, bueno, José Ángel Mañas no ha podido estar aquí, pero ahí tenéis su libro, Pelayo. Es una magnífica historia que no parece que habla del rey Pelayo y habla de él, pero es justo antes de aquella batalla, ¿no? Es una novela también fantástica y yo también os recomiendo que la leáis porque os va a gustar muchísimo. Esa parte de la historia que empezó precisamente allí, en Asturias. En Asturias, ya Es un sabéis. nuevo capítulo. Muchas gracias a todos.